hoy le damos la bienvenida y el que va a compartir la palabra con nosotros es nuestro hermano Héctor. Siempre es de bendición, siempre trae algo ahí a reflexión, a crecimiento, sí. De verdad que Dios te bendiga cada día más. Voy a predicar hasta que no vea. Aquí. Les tengo una noticia y es que no va a ser el mismo mensaje del primer grupo. Así que eso es para que los que están en doble jornada se sientan más motivados. Les pido también que me disculpen porque yo estoy con esa cuestión del resfriado y toda esta cosa y estoy tosiendo y me tengo que aclarar la garganta y todo eso, entonces yo sé que es un poquito incómodo, pero hay que cumplir con el deber. ¿Algunos vieron el flyer que preparó el equipo de Influencia para el mensaje de hoy? ¿Quién lo vio? Por ahí va, por ahí va. En ellas hay vida. Ese es el título del mensaje de hoy. En ellas hay vida. Pero antes de comenzar, antes de leer, quisiera hacer algunos alcances, como dicen acá. Estamos en una época, nos ha tocado vivir una época complicada, extraña, difícil, porque, no sé, quizá nosotros añoramos los tiempos de nuestros tiempos, ¿verdad? Flavia me dice, ¿cómo eran tus tiempos? Y yo le digo, ¿qué? ¿Tú me estás queriendo llamar viejo? Pero, bueno, claro, los años no llegan solos, como decía la doñita de allá, la vecina. Pero sí, realmente, si yo no tendría que ser muy filósofo para invitarles a que hagamos un estudio o rememoremos los tiempos de 10 años atrás, 20 años atrás, 30 años atrás. Era distinto, ¿cierto? Era distinto el trato con las personas, era distinto ir a un sitio, a un lugar, eran distintas las reuniones familiares, ¿verdad que sí? Y bueno, a estos cambios y a toda esta cuestión se le ha puesto un nombre, le han dicho posmodernidad. Entonces nosotros somos una sociedad posmoderna. Y eso tiene que ver con unas cosas que pasaron en una época que no voy a hablar acá porque no tengo el tiempo. Pero con esa posmodernidad entonces han venido cosas como que, a ver, primero voy a decir ejemplos grotescos, ¿no? Como comer sancocho sin agua, por ejemplo, ¿no? O como comer parrilla, pero no ponerle carne. ¿Se entiende, no? Entonces, esta posmodernidad ha traído, no sé, parejas sin matrimonio. ¿Ya? No, disfrutamos de lo que nosotros creemos que es el beneficio de la pareja, ¿verdad? Y como aquí la mayoría somos adultos y los que no, prepárense porque van para allá. Me estoy refiriendo específicamente a lo que mal ha entendido la sociedad, que la pareja solamente se limita a la vida sexual, a la vida íntima. Qué mal concepto. Mal concepto que, por cierto, yo asumo en el cual yo había crecido mal. Así que no crean que yo les vengo a dar garrotazos a ustedes y yo soy el santo, no, el santo de Israel, no. Yo comencé mi vida también mal, habiendo aprendido mal esto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, queremos cristianismo sin Cristo, o cristianismo sin santidad, o peor aún, cristianismo sin Biblia. No, sí, Cristo es lindo. Queremos, ahora vamos a tropicalizarlo y creo que aquí todos van a estar de acuerdo. Queremos cristianismo chosen. A ese Jesús sí yo seguiría. Ese Jesús es pana.
es amigo, es chévere, todos lo quieren, porque ese Jesús es más visible, ¿verdad? Es más hollywoodiense y como que parece más cercano a la gente, ¿ya? Más light. Ese sí, de hecho en estos días tuve un debate en redes sociales con algunas personas porque decía, mi esposo no es cristiano, pero él dice que a ese Jesús sí seguiría. Yo le dije, bueno, yo te invito a que leas y busques las Escrituras para que decidas si quieres seguir a ese Jesús. Porque por muy bonito que se vea, va a llegar un momento en el que te va a confrontar. Entonces, en ese asunto de modernizar las cosas y lo que nosotros estamos intentando es sacarle la parte áspera a la vida. Y nosotros sabemos que si el piso no tiene una cierta rugosidad y mis zapatos no tienen un cierto nivel de adherencia, ¿qué va a pasar conmigo? Me voy a caer, me voy a resbalar. Y así es la vida cristiana. Así es la vida que en el primer culto hablamos. Primero nosotros tenemos que estar claros de poder respondernos a nosotros los que estamos aquí, yo asumo que todos somos cristianos, y los que no tienen la invitación de comenzar a vivir una vida con Cristo, es ¿por qué yo soy cristiano? Y esta pregunta va a responderme a mí mismo, ¿qué me hace a mí es que yo me mantenga diciendo que yo soy un cristiano? ¿Se entiende? No es que porque yo vengo los domingos, no es que porque yo tengo una Biblia, no es que porque yo oro bastante, no, eso no es lo que me hace cristiano y no voy a repetir el primer culto porque no es el punto. Pero lo que me hace cristiano, la pregunta va dirigida es ¿a qué me mantiene a mí en esta cosmovisión? ¿Por qué no soy testigo de Jehová? ¿Por qué no soy católico? Aun cuando ellos dicen que tienen a Cristo. Hay algo que nos diferencia, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que poder respondernos. Y mi respuesta personal es, bueno, yo soy cristiano porque Jesús resucitó de los muertos, cumpliendo así la profecía y dándome respuesta y dándome esperanza de que todo lo demás que está profetizado que va a ocurrir, también se va a dar. Amén. Por eso yo soy cristiano, porque hay un evento que yo puedo demostrar por las Escrituras, pero también lo puedo demostrar a través de la historia. Yo puedo llegar a los elementos que me ayudan a afirmar con contundencia que Jesús fue un personaje histórico y que lo que Él dice que pasó, realmente sucedió. ¿Ya? El problema es que no sé qué cosa, un fenómeno en nuestra vida cristiana. Por cierto, ¿cómo se llama? No queremos ser religión. Yo no tengo religión, yo tengo una relación. Eso es romántico y se escucha bonito, pero déjenme decirle que el cristianismo es una religión. Y no solamente es una religión, usted tiene que sentirse orgulloso de poder decir, sí, yo tengo una religión, yo soy cristiano, porque el cristianismo es la religión verdadera. Y el problema es que cuando algo es verdad, todo lo demás es mentira. ¿Se entiende el punto? Yo no puedo decir que yo soy blanco, pero también soy negro. Bueno, en lo normal, pues, ¿ya? Porque hay gente que yo soy mujer, pero... Ok, eso es otro asunto. Pero la verdad objetiva deja afuera todo lo que es mentira. ¿Ya? Entonces, si el cristianismo es la verdad, eso deja afuera todas las demás cosmovisiones. No hay dos verdades sobre un mismo punto, en un mismo sentido y al mismo tiempo. Y eso es un principio de lógica, eso no es un principio bíblico. Las dos cosas no pueden ser lo mismo o no pueden ser verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. O las dos están malas o una está mala. O las demás están malas, pero solamente una es la verdad. ¿Se entiende, hermana? Es rara la cuestión, ¿verdad? Es un principio de lógica. Punto y se acabó. Ahí podemos recoger la ofrenda y nos vamos. De eso se trata. Ahora, yo con esto no estoy diciendo que todo el mundo tiene que venir a ser cristiano porque Héctor dijo, no, eso ahí entra el Espíritu Santo, usted tiene que tener un encuentro con Dios,
usted tiene que conocer la Biblia. ¿Ya? Y para eso vamos. La prédica de hoy trata de eso. Usted puede abrir sus Biblias ahora en Juan capítulo 5 y leamos el versículo 39 por un minuto. Bueno, por menos de un minuto. Juan 5:39. ¿Lo tenemos? La versión más popular es Reina Valera. Y la Reina Valera dice, escudriñad, ahí tiene una D que se nos hace súper difícil pronunciarla, pero esa D tiene una razón de ser. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Este es Jesús. Y usted puede, si usted revisa los evangelios, los 4 evangelios, yo hice más o menos un cálculo, un 30% del tiempo de Jesús hablando en los evangelios los pasa debatiendo y hablándole las verdades a los religiosos de la época, a los eruditos, a los sabios y entendidos. Entonces, pareciera que acá en Reina Valera les dice una invitación, escudriñar, pero no puede como que no tiene mucho sentido, porque si ellos eran religiosos, estudiosos y conocedores de la ley, ellos ya hacían eso. Entonces hay otra traducción que dice, escudriñáis en forma indicativa, ¿verdad? Le dice, ustedes escudriñáis las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de aquí. Aquí se entiende un poquito más. Se entiende un poquito más porque Jesús le está diciendo, eso que ustedes hacen, ese estudio de las Escrituras, porque ¿qué significa escudriñar? Escudriñar significa buscar, investigar, estudiar, escrutar, intentar conocer. Y por eso yo decía que tenemos un cristianismo pop, un cristianismo light, un cristianismo incompleto. Porque si yo no conozco, si yo no intento conocer, si yo no estudio la base y el fundamento de mi fe, es muy complicado que yo llegue a conocer a la persona en quien se hace evidente todo eso que yo digo que sigo. ¿Se entiende? Yo no puedo decir que yo, que yo soy del Magallanes si yo no conozco la historia del equipo, si no me involucro. Puedo ser un fanático nominal. No, sí, a mí me gusta el Magallanes y ya, hasta ahí se acabó. Por cierto, que yo no tengo ninguna afinidad con usar ese nombre porque la mayoría somos venezolanos y lo entienden. Pero me da lo mismo si el Magallanes, Caracas, ya, eso no me quita el sueño. El punto es que los verdaderos fanáticos conocen la historia, saben quién jugó, en cuál temporada, cuánto fue la final, todas esas cuestiones. Entonces, ser cristiano sin conocer los detalles es un cristianismo incompleto. Y lo que pasaba con estos fariseos era precisamente que ellos tenían un conocimiento incompleto de las Escrituras. Ellos no estaban completos en su formación. Ahora, ¿a qué se debía? ¿Era porque no conocían? Porque, aparte, claro, ellos tenían acceso a la Biblia, entre comillas. Recuerden el momento. Cuando Jesús está hablando, la Biblia no existía como nosotros la tenemos hoy, partiendo de que no tenían el Nuevo Testamento, ¿cierto? Estamos de acuerdo ahí, ¿verdad? Ellos tenían el Antiguo Testamento, pero lo tenían parcial, dividido. Y a lo que más le hacían énfasis era a lo que ellos llamaban la ley. ¿Y qué era la ley? Los primeros 5 libros para nosotros. Entonces, pero sí, ellos ciertamente tenían un cierto acceso o un privilegio de
acceder a la escritura física en aquel entonces, un privilegio que cualquiera no tenía, un privilegio que no era de acceso común. Entonces la mayoría de las personas sí conocía la verdad de la escritura, conocía lo que Dios había hecho en la antigüedad, pero porque se había transmitido de generación en generación en forma verbal. ¿De acuerdo? Entonces la mayor parte, el vulgo, pues digámoslo así, como eran personas de bajos recursos y el acceso al papel era muy costoso, de hecho no era papel, entonces la enseñanza se daba en forma verbal, ¿ya? El problema con ellos es que cuando Jesús se presenta para ser, en su entrada inicial, para ser bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad? Ahí hay una evidencia bíblica que dice que vino una voz del cielo y dijo, este es mi hijo en cual yo tengo contentamiento. Y ahí habían algunos de ellos, pero ellos no escucharon. Por eso en el verso 37, antes del que leímos, decía, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Jesús está hablándole a ellos mismos, los está confrontando. Porque ¿qué pasa? Toda esta problemática viene a raíz de un milagro que Jesús hizo. Y para remate, el milagro lo hizo en un fin de semana, mejor dicho, un sábado. Y eso era, Dios te guarde donde te pongo para ellos, era intocable el sábado. Pero en cierta manera ellos también eran hipócritas, eso no es el punto de ahora. Entonces, no lo escucharon, ellos no habían escuchado al Padre. Pero hay otra, la palabra de Dios no permanecía en ellos. En el versículo 38 dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Pero, a ver, acabamos de decir que ellos tenían los libros, que ellos eran, vamos a suponer, haciendo el equivalente hoy, ellos eran los profetas, los pastores, los maestros, ellos administraban la iglesia, el templo y todas estas cosas. Pero ¿cómo que tenían la palabra? Pero dice, no tienen la palabra morando en vosotros. En otras palabras, Jesús lo que le está diciendo es, ustedes tienen la palabra por pura letra. Y el mejor de los casos era por puro conocimiento. Pero había otra, no habían creído a Jesús, a quien el Padre había enviado. Y vuelvo otra vez al mismo anterior. Jesús se había revelado por medio de Juan el Bautista cuando fue a ser bautizado. El Espíritu Santo se dejó ver como a la forma de una paloma, pero no es que el Espíritu Santo es la paloma, esa era una señal para que se viera quién era el elegido, ¿verdad? Se escuchó la voz del cielo, también cuando lo crucificaron, ¿verdad? Se vieron señales, también todos los milagros que Jesús hizo, muchas evidencias a favor de que Jesús era quien decía ser el enviado del Padre, pero ellos no lo creyeron. Luego estudiaban las Escrituras. Se supone que ellos estudiaban las Escrituras pensando que les daba vida. Y nosotros, en cierta forma, hacemos eso. Nosotros leemos la Escritura y creemos que la Escritura nos da vida. Por una sencilla razón, porque nosotros creemos lo que dice Juan 1:1, ¿verdad? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo es Dios o era Dios. Ah, pero es porque la palabra sola, así como así, un amuleto que me lo pongo aquí y siempre está conmigo y entonces por eso yo tengo... No se refiere a eso. Se refiere a que la palabra, por medio de Jesús, que es Dios, y del Espíritu Santo que Él nos dejó, que lo entendimos hace 2 semanas en una forma muy práctica, ahora esa palabra se hace verdad en nosotros. Él nos las revela, Él nos las enseña, Él nos ayuda a entenderla y a llegar a la verdad. Porque es su promesa, Él dice, yo los guiaré, el Espíritu Santo los guiará a toda la verdad, ¿cierto? Luego, no habían aceptado a Jesús, no tenían el amor de Dios en sus corazones. Los confronta Jesús en el versículo 42, les dice, mas yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. ¿Y cuál era el amor de Dios? ¿Qué dice el mismo Jesús? Les dice, el amor de Dios se demostrará en ustedes cuando se amen los unos a los otros. Estas personas no se amaban ni siquiera entre ellos.
cuando habían choques y conflictos de interés, ellos mismos se cuestionaban y se vendían. Más adelante en el capítulo 7 vemos como Nicodemo, siendo todavía del grupo del Sanedrín, de los más sabios de allí, los confronta. Y ellos que le dicen, ¿qué? ¿Tú también eres Galileo? Eso es una falacia de hombre de paja. En otras palabras, levantan una idea para atacar a la persona, pero no atienden el argumento, porque Nicodemo parece que sí conocía la palabra. Y le estaba diciendo, ustedes están obviando las escrituras. Y ellos ¿qué hicieron? En vez de responder con la escritura, no, atacaron a la persona de Nicodemo. Y finalmente, esto decanta en que no creían lo que Moisés había escrito y que se supone que era su principal fuente de vida. Porque ellos la tenían aquí, la tenían aquí, la tenían aquí, guindando en la puerta de su casa. O sea, la palabra ciertamente no les faltaba. Estaba puesta como un amuleto más en diferentes partes, pero no conocían al Dios de la palabra. No tenían una relación personal con Él. No lograron conocer al centro de su religión, de lo que ellos creían que les daba salvación. Entonces, escudriñar es la misma palabra que usaron en contra de Nicodemo, como les decía, en Juan 7:52. Leámoslo un momento. Juan 7:52, ¿qué dice? Respondieron y le dijeron, ¿quién respondieron? Los mismos compañeros de Nicodemo. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Ah, porque ¿cuál era el estigma? De Galilea no ha salido nada bueno. Entonces, ¿qué? ¿Te estás parcializando con él? ¿Te estás haciendo pana del que viene a quitarnos a nosotros el sistema? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Otra falacia. Otra falacia. No, porque nunca ha salido nada bueno de tal sitio, eso no significa que en algún momento no pueda salir. Una cosa no se sigue con la otra, no es la consecuencia. Yo no puedo demostrarlo. Bueno, culturalmente no ha sucedido. Como de repente culturalmente de Venezuela no han salido muchos jugadores que vayan a la NBA, 3 nada más. Pero eso no significa que no puedan salir o que en algún momento de la época comiencen a salir en cantidades grandes. O de Chile, por ejemplo, aquí no se juega basquetbol ni béisbol, pero hay unas escuelas de béisbol que se están formando y ahora digamos que va a Chile al Mundial de Béisbol, bueno, con puros venezolanos, pero puede ser. Chile en el Mundial de Béisbol, sí, con un equipo que se armó con venezolanos. Al final van a representar a Chile. O sea, a lo que quiero ir es, lo que quiero que entendamos es que hay un error en la argumentación, en la forma de pensamiento de estos hombres, que están asociando cosas que no necesariamente son las que producen la evidencia que ellos piden. Es la misma palabra que también se usa en Romanos 8:27, en 1 Corintios 2:10, si quieren ustedes después la revisan, 1 Pedro 1:11 y Apocalipsis 2:23. Entonces, para yo conocer ese cristianismo que yo profeso, para yo conocer al Dios de ese cristianismo que es Jesús y a su Espíritu Santo que mora en mí, yo tengo que conocer la palabra. Yo tengo que conocer su manual. Yo tengo que conocer su escritura. Porque ¿de qué habla ella? En términos generales, en 4 puntos. La Biblia habla de Dios, habla del plan de Dios para la creación, pero en especial para la humanidad, que somos nosotros. La Biblia habla de cómo Dios ejecutó el plan de salvación por medio de Jesús. Y finalmente, la Biblia habla del reino de Dios futuro, suyo, con nosotros, los que venimos a Él. Pero ¿cómo yo voy a saber eso si yo no la leo? Si yo no la conozco, si yo no la escudriño. Escudriñar las escrituras era normal para ellos, era algo común. Deuteronomio 11 del 18 al 20 dice, por tanto, pondréis mis palabras en vuestro corazón y vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Escudriñar tenía que ver con eso, con el estudio, con el altar familiar,
con esta parte que hacemos acá eventualmente en la iglesia, la IDC los jueves, el discipulado los miércoles. Cualquier momento en que nosotros nos ponemos voluntariamente y con intencionalidad a estudiar la Escritura, no porque me lo pidió el pastor, ni porque es parte de la prédica, ni porque para que yo sentirme bien y creer que pagué el precio del día de ser cristiano. No, yo no leo la Biblia por eso. Yo leo la Biblia, o nuestro deber o nuestro interés cristiano debería ser leer la Biblia para conocer al Señor de la palabra. Porque, yo puedo decir que yo conozco a pocas personas de ustedes, algunos en mayor o menor medida. Pero yo puedo decir que conozco a alguien cuando más entiendo y tengo internalizado detalles acerca de ese alguien. Obviamente yo conozco a mi esposa mejor que todos ustedes. Y yo conozco que tal vez a Yolber mejor que a algunos de ustedes. Pero hay algunos de los que solamente me sé el nombre y de la mayoría no me sé ni siquiera el nombre. No puedo decir que los conozco. Somos de la misma familia, estamos, gracias a Dios, en la misma iglesia, somos de la misma fe, pero no los conozco como para establecer, como para decir que tengo un vínculo. Y eso es lo mismo que pasa con el Señor. Si yo no sé quién es Él, no, Dios no puede hacer eso, ¿cómo tú sabes? Yo he escuchado de esas afirmaciones. Yo he escuchado decir, lo leíamos en el primer culto, que ya el don de profecía no existe. ¿Cómo sabes? No, porque esas cosas eran de la iglesia primitiva. ¿En serio? Pero yo leí por ahí que Pablo estaba diciendo que el que tenga el don de profecía, que lo utilice. No conoces a tu Señor. No, porque es que ya Dios no puede hacer esas cosas. Parece que son los secretarios de Dios. Ellos parece que le llevan la agenda a Dios. Sí, Dios hace esto. No, esto no, Dios no hace esto. Pues no conocen a su Señor. Y esas personas yo les respondo fácil. ¿Quién es Dios? No es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No es el que no cambia. No es el que dio esos dones en aquel momento. ¿Y qué le impide hacerlo ahora? Si los dones son de Él y son para la edificación de su iglesia, ¿qué impide que Dios ponga hoy el mismo don que hizo 3,000, 4,000 o 5,000 años atrás? ¿Quién soy yo para limitar a Dios? No, yo limito a Dios porque no lo conozco. Y para yo evitar ese error, yo tengo que conocer a ese Dios. De eso se trataba. No era una cosa espantosa que bueno, mientras más leas, obviamente, más lo vas a conocer. Y ese era el problema de los fariseos, por eso Jesús los confrontaba. Porque leían mucho, pero sabían poco. Otro, en Josué 1:8 es famoso. Josué 1:8 es famoso. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Qué es lo que hará prosperar tu camino? Conocer a la ley, conocer a la palabra. Conocer al Señor. Eso me hace prosperar. Y como le dijo Pablo a Timoteo, yo quiero que tú prosperes como prosperas, que tu alma prospere así como prosperas en todas las demás cosas. Entonces es una prosperidad, y esta palabra le da piquiña a cualquiera por ahí muchas veces, pero la estamos usando en el sentido bíblico. Yo quiero que tú prosperes en todas las cosas, espiritualmente, físicamente, familiarmente, congregacionalmente, laboralmente, económicamente, si es el propósito de Dios, porque Dios no hace las cosas al aire. Si te va a prosperar económicamente también es porque tiene un propósito con eso. También para la iglesia. No, ese hermano no es cristiano porque eso yo no lo veo que se congrega. Bueno, la vida congregacional es una parte de nuestra muestra cristiana. Hay personas que tal vez no son asiduos a la iglesia como nosotros, pero muchas veces Dios ha prosperado a personas que con su aporte nosotros no podemos dimensionar a los alcances que ha llegado a la iglesia. Yo con esto no estoy diciendo que no se congreguen. Todo el que tiene la posibilidad de venir y congregarse y no lo haga, capaz y le es contado como pecado. Porque Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero hay personas, yo sé que hay personas que tal vez no tienen la posibilidad
y su forma de servirle a Dios es con sus recursos, económicamente hablando o físicamente hablando. ¿Sabes que yo tengo una finca en tal parte? Váyanse y hagan el retiro allá. ¿Le sirve a Dios? Y por último, si no le sirve a Dios, y Dios igual usa esos recursos para la gloria de su nombre. Otro punto dentro del pasaje: en ellas tenéis vida eterna, que es lo que le da título a este mensaje. En ellas tenéis vida eterna. Deuteronomio 32, 47. ¿Y por qué estoy leyendo el Antiguo Testamento? Porque Jesús les está diciendo: ustedes conocen las Escrituras, nosotros tenemos el Nuevo Testamento, pero ellos tenían el Antiguo. Deuteronomio 32, 47. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida. ¿A qué se refiere? A la palabra, a la Escritura. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. ¿Qué le está diciendo? Está diciendo: ustedes usando esta ley, o sea, en otras palabras, la ley para los judíos era el GPS. Si ellos se mantenían ahí, iban a llegar al puerto seguro. Pero sabemos que en el tiempo del Éxodo se perdieron 40 años. Se salieron del plan, se salieron del mapa, dejaron de obedecer la ley. En cada mínimo espacio que tenía, ¿qué hacían? Se iban con los ídolos. ¿Por qué? Porque no conocieron al Dios de sus padres, no conocieron al Dios de sus escrituras. Y ellas son las que dan testimonio de mí, Jesús, diciéndole a los fariseos. En Deuteronomio 18, del 15 al 18, ¿qué dice? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿A quién están apuntando? A Jesús, porque ya no escuchaban a Moisés, eran rebeldes. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios. Porque cuando Dios se manifestó, la voz era tan potente que los puso a temblar. Entonces ya ellos no querían: no, Moisés, háblanos tú, porque Dios nos da miedo. Y después dijeron: no, que mejor sea así, algo que entendamos. Bueno, y Dios les dijo: les voy a levantar un profeta que les va a hablar directamente. Ellos sabían estas cosas. Y cuando llegó ese profeta, que en la cara, en la persona, en el estirpe de Jesús, no lo reconocieron. Entonces, ¿qué es lo que sabían de la Escritura? Me pregunto. ¿La sabían solamente en forma mental? ¿O solamente era como nosotros le contamos hoy tío tigre y tío conejo a los niños? Como una fábula. ¿Qué hora es? Ya estamos terminando. Entonces, ¿qué? Conocer las Escrituras. En Oseas es un libro del Antiguo Testamento que habla mucho, hace mucho énfasis de conocer a Dios, de conocer a Jehová. Y dice en el capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, Oseas 4, 6. ¿Qué dice? Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Dice, ¿los demás pueblos fueron destruidos? No, ¿cuál fue el pueblo destruido? Mi pueblo. Mientras menos yo conozco a ese Dios, yo estoy más propenso a ser destruido. De una u otra forma. El mismo Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Porque cuando la vida religiosa se pone en forma automática, vamos, hacemos, venimos, decimos, vamos, venimos, hacemos, decimos, pero no estamos teniendo conocimiento de Dios. Y Dios dijo: paren un momentico el sacrificio, vengan y conózcanme. No conocían al Señor. Jesús cuestiona la ignorancia de la palabra. En Marcos 12:10 dice: ¿no habéis leído esta escritura?
en forma de pregunta, la piedra que desecharon los constructores, esta vino a ser cabeza del ángulo. ¿Qué le está citando allí Jesús? Le está citando Salmo 118 del 22 al 24. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Este es el día en que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos. Ellos cantaban, se sabían el salmo. Aleluya, gloria a Dios, como danzamos. Danzo, danzo. Pero no estaba en su corazón. Ahora, en Juan 7:42, el mismo de Nicodemo que le cité un rato. Pero esa tiene un paralelo en Miqueas, que es el Antiguo Testamento. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Quién es ese? ¿Quién es el que está desde los días de la eternidad? No es el Verbo, no es Jesús. Ellos sabían esta palabra. ¿Por qué no la entendían? ¿Por qué no la vivían? En Juan 10:34 otra vez Jesús respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, solo porque dije, soy el Hijo de Dios. O sea, le está diciendo, ¿dónde está la palabra que ustedes conocen? Porque esa palabra dice que yo iba a ser enviado, solo porque dije que soy el Hijo de Dios. Entonces, en resumen, en Oseas nos dice que Dios es un Dios viviente, Oseas 1:10, y que Dios es un Dios justo que exige nuestro conocimiento. Pero también en Oseas 9:1 dice que Él es un Dios santo, y cuando Él dice que Él es un Dios santo, Él no está negociando nuestra incapacidad. No quiere decir que nosotros entonces ya no nos podemos equivocar. No, lo que está diciendo es que nosotros no debemos andar jugando con la santidad de Dios y con el pecado. Yo puedo pecar, todos los días lo hago, pero lo estoy disfrutando, me gusta, lo provoco. Y finalmente es un Dios de gracia, en Éxodo 14:1, en Oseas 14:1. Uno de los fundadores, si se quiere, de lo que hoy nosotros tenemos como organización, creó una vez en sus diarios, dejó en su diario, 22 preguntas para la reflexión personal. De esas 22 preguntas, 3 tienen que ver con la Escritura. Son estas. ¿Vive la Biblia? Estas respóndanselas a ustedes, no para mí. ¿Vive la Biblia en mí hoy en día? ¿Dejo que la Biblia me hable cada día? ¿Desobedezco a Dios en alguna cosa? Porque para yo desobedecer a Dios es desobedecer lo que está escrito. Entonces, por descarte, se refiere a la Biblia. Entonces, repitámonos nosotros esas 3 preguntas. ¿Vive la Biblia en mí? ¿La dejo que me hable todos los días? ¿La obedezco? Y luego dice, creemos ciertamente que toda la Escritura es producida por inspiración de Dios. Y asimismo creemos que esta palabra escrita es la única y suficiente norma para la fe y práctica cristiana. Juan Wesley también decía, yo soy el hombre de un solo libro, de la Biblia. Aunque leyó centenares y escribió muchos libros. Pero para nosotros es suficiente este. Y creo que, no sé si habrá algún hombre hoy que se jacte de poderla dominar al 100%. Pero yo, imagínense, tengo más de 10 años en el Evangelio y no la he leído completa. Eso no me enorgullece, pero tampoco me quita el sueño. Porque yo soy de los que digo, yo prefiero quedarme 3 meses trancado en un versículo hasta que entienda qué era lo que estaba sucediendo ahí. Y no como, lea la Biblia en un año, ¿y qué me quedó? Es mejor que te sepas uno y lo pongas en práctica a que te sepas toda y no la practiques.
Factores que tenemos que tener en cuenta, que aceptar de la Escritura, voy rápido, es inspirada. ¿Inspirada por quién? Por Dios. Esto es algo que nos cuestionan. Nos dicen, no, que esa la escribieron los hombres. Bueno, físicamente acá fue transcrita, sí, por hombres. Pero cuando habla de inspiración, lo que te está diciendo es que Dios, el mensaje que está escrito aquí, que está plasmado aquí, fue voluntad de Dios que quedara aquí para nuestra enseñanza. Para el Antiguo Testamento es descriptiva, dice lo que Dios hizo en aquel entonces. Para el Nuevo Testamento es prescriptiva, es decir, es nuestra receta. Para nosotros el Nuevo Testamento debe ser una regla infalible de fe y de práctica cristiana. 2, es inerrante, no se equivoca. 3, es infalible y no es lo mismo, no falla. 4, es veraz, todo lo que dice es verdad. ¿Acaso aquí no dice que Salomón tenía 700 mujeres y 300 concubinas? Eso es verdad. Pero es verdad en el sentido de que fue un hecho que ocurrió. No es verdad como algo, por eso digo, es descriptivo. No es algo para que, porque o estarían dispuestos a dejar a sus esposos que tengan 700 mujeres y 300 concubinas, más las suegras. Entonces es descriptivo, explica algo que ocurrió en aquel entonces. No es para que lo pongamos en práctica, pero es veraz, no oculta las cosas, no oculta que Dios mandó a raer a todo un pueblo enemigo de Dios. No oculta que Dios no dejó entrar a Moisés a la tierra prometida. No oculta que los jueces, Dios los levantaba, venía la prosperidad, se volvían a los Baales y volvían a caer. No lo oculta, está ahí, es veraz. Es clara, a pesar de que podamos conseguirnos con uno que otro pasaje que pudiera parecer confuso, difícil de entender. Las cosas que son necesarias para nuestra salvación y nuestro crecimiento están claras. Seguir a Jesús, honrar a nuestros padres, congregarnos, servir a la iglesia, mantenernos una vida en santidad, esas cosas son claras. No mezclarnos con el mundo, como hablé en el culto anterior. Es suficiente. Yo puedo leer otras cosas también, pero si no quiero leer otras cosas, la Biblia me es suficiente. Y es autoridad. Es una regla infalible de fe y práctica cristiana. Primera de Pedro 2, versículo 2. Desechando pues toda malicia, aquí estos somos nosotros, ¿verdad? Nos dicen, desechando pues toda malicia, esto lo hago yo, y todo engaño, fingimientos y envidias, y todas las maledicencias, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis en salvación. Aquí está usando una metáfora, la leche espiritual no adulterada. Es la palabra. Es una metáfora que está usando Pedro. Conociendo la palabra para que por ella crezcamos en salvación. Finalmente, en 2 de Juan, versículos del 4 al 11, porque es un solo capítulo. Y esta es la única parte que creo yo, aparte del Apocalipsis, donde Juan escribe como en forma alegórica. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Les ha pasado encontrarse con estas personas? Hey, Juan está escribiendo esto en el siglo I y ya había gente diciendo, menos de 100 años habiéndolo visto, ya están gente diciendo que Jesús no había venido en carne. Herejías dentro de la iglesia. Porque muchos engañadores han salido diciendo que Jesús no ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Yo no voy a ver a nadie.
mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Yo soy cristiano, pero yo no ando con doctrina. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Si usted quiere cristianismo sin doctrina, en cualquier momento le va a dar una anemia espiritual. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hermanos, yo no quiero un cristianismo diluido, pero para yo saber el cristianismo que Dios me está pidiendo que yo viva, que no necesariamente se encierra aquí en la iglesia. Usted no puede depender su vida de fe y su salvación de lo que es la vida congregacional, aunque la vida congregacional es parte de su formación en esta milicia. Usted tiene que tener una relación personal con Dios, como mínimo por medio de la oración y por medio de la palabra. Si usted quiere conocer a alguien, usted se acerca a ese alguien, ¿verdad? Bueno, como a Jesús no lo tenemos personalmente, lo tenemos por medio de su palabra. Aquí lo conocemos. Y finalmente Gálatas 1 del 8 al 11, mas si aún nosotros, Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, porque en estos días hubo un encuentro con unos arcángeles en ¿dónde fue? En California, como que fue. Bajaron unos arcángeles. O un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. ¿Cuál era el evangelio? Que Jesucristo es el Señor, que murió por nosotros y que resucitó al tercer día y va a volver. Ese era el evangelio. Ahí punto, se acabó. Sea anatema. El que diga algo distinto de eso, Pablo está diciendo, anatema, pues. Ustedes busquen lo que significa anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, y lo repite otra vez, y dale por ahí, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El mismo Pablo se está poniendo en la condición que si ustedes llegaran a tener una visión sobrenatural y desciende del cielo Pablo y se les presenta con algo diferente a lo que está aquí, sea anatema. Ahora, ¿por qué yo hago énfasis en eso? Porque están saliendo una cantidad de Biblias nuevas. Hermano, ya estoy a punto de decir, no compren Biblia. Si no saben qué es lo que están comprando, vayan para mi casa y les doy un Nuevo Testamento. Ahí vamos a la segura. Y si van a comprar una Biblia, vean bien qué es lo que están comprando. Porque ya están comenzando a meter que el hombre que Jesús sanó es porque era la pareja del otro. O que Jonatán y David, ellos eran pareja, por eso se amaban tanto. Y que Ruth se fue con Noemí porque ellas eran pareja. Hermano, esto está ocurriendo ya. Si quiere las evidencias, denme chance, se las mando por correo. No estoy especulando aquí, yo tengo tiempo ya viendo estas cosas. Y yo también tengo tiempo diciendo que vamos en un tiempo acelerado en el que la Biblia la quieren desaparecer. La quieren desaparecer de como la tenemos, y también la quieren desaparecer en el sentido de lo que les digo, de crear una nueva versión, una Biblia inclusiva. Entonces si viene Pablo a decirle, esta es la nueva Biblia, ustedes véanlo como un anatema, porque la única y suficiente es la que ya nos fue revelada. Amén.
conozcan al Señor de la obra por medio de sus escrituras, y Él se va a encargar de llenar sus vidas conforme a esa diligencia que ustedes tengan. Amén. Pregunten, llamen al pastor. Que yo sepa, el pastor nunca le ha pagado el teléfono a nadie. Pregunten a los hermanos que dan clase en los discipulados, a los otros pastores. El que no sepa algo probablemente le va a decir no sé, pero vamos a buscar la respuesta. Pero hermanos, traten de tener una vida con el Señor, orando y leyendo su palabra, porque los tiempos son malos. Pongámonos de pie para orar. Padre, en el nombre de Jesús, tú dijiste en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por tu Hijo Jesús. Gracias por revelarnos la verdad, gracias por darnos tu palabra, gracias por ayudarnos a entenderte, gracias porque tu Espíritu Santo es, según tu promesa, el que nos guía a toda la verdad, pero también nos ayuda a discernir en dónde está la mentira. Señor, si hay alguno de mis hermanos que haya estado confundido, que tenga dificultad para leer la palabra, Señor, así como lo has hecho conmigo y me has permitido entender cosas que no son tan fáciles, tú eres el mismo Dios que estás en ellos. Yo te pido que te reveles a cada uno conforme a la necesidad por medio de tu escritura, de lo que están conociendo de ti, para que podamos estar firmes en este tiempo difícil que nos tocó vivir, para que dejemos de diluir el evangelio, para que podamos vivir una vida cristiana honesta, sincera, y aun cuando seamos perseguidos, Señor, podamos mantenernos firmes en tu palabra. Señor, que la convicción de conocerte a ti, de saber que tú moriste y resucitaste para darme salvación y vida eterna, una esperanza, Señor, que todos tenemos, en la que tenemos la mirada, yo te ruego, Señor, que esto sea lo que nos mantiene, Señor, firmes para conocerte, para buscarte hasta el día de tu venida, o hasta que nos lleves de este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Adoramos un poco.
gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra que el hermano Héctor nos trae. Si es verdad que estos tiempos, nos dice la palabra que van a venir tiempos difíciles, que vendrán cosas feas, que el Señor lo dijo. Pero ¿saben qué? También les prometo y tengo seguridad en mi corazón que esto no va a desaparecer, que sus palabras siempre van a estar aquí con nosotros, que vendrán otras cosas diferentes, que van a venir personas que quieren confundir a cada uno, pero su palabra nadie la va a desaparecer. Que el arrebato va a ser antes de todo esto, pero ¿saben qué? Héctor lo dijo: conozcamos al Padre, sepamos de quién estamos aferrados, sepamos quién es el que nos salva, el que dio su vida por nosotros. Conozcamos de la promesa de cada una que están en la Biblia. Él nos prometió, Él nos va a cumplir. Que eso nunca se nos olvide. Aferrémonos a Él. Gracias, hermanos, por el día de hoy estar acá. Le quiero hacer la invitación que los días martes hay cultos de oración presencial. Pueden venir y están invitados todos. Los miércoles hay clases de discipulado. Los que no están en clase de discipulado y quieran comenzar, pregunten, acérquense. Hay un grupo de la iglesia. Hay los jueves hay IDC. Está el IDC de la Cisterna, San Miguel, Santiago Centro y la online. También pueden hacer presencia allí. Hay ministerios de damas que hicieron actividades, creo que ayer tuvieron actividades. Los caballeros vamos a comenzar también a hacer actividades. La última actividad que se hizo fue el debate bíblico y estuvo la trivia bíblica. Rectificar, trivia, no fue debate. Ganaron, pero no ganaban las mujeres. Ganaron, pero fue de bendición. Así que, hermanos, les invito a que se congreguen también, nada más los domingos, también en cada espacio que la iglesia tiene. Dios les bendiga. Oramos para despedir. ¿Puedes orar para despedir? Oramos para despedir, para que todos vayan bien. Hermanos. Hermanos, eso es difícil para mí.